Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, qué alegría porque tengo aquí a un viejo conocido, a un viejo amigo desde hace muchos años, que para mí es un orgullo porque él es el presidente de toda España, es un tipo de aquí, de esta tierra, el presidente de las Marinas de España, aparte de ser el presidente en Canarias y de la Federación Empresarial de Turismo y Ocio Marino. Tomás Azcárate, buenos días. Hola, buenos días. Es un placer. El placer es mío, estoy como en casa. Muchísimas gracias por Bueno, hay que decir que tú eres el gerente de la marina, una de las marinas más importantes que hay en Canarias, ¿no? Que es la de los gigantes, ¿no? Sí, efectivamente, llevo ya más de 20 años. Que está saturado. Bueno, sí, la verdad es que estamos satisfechos, la verdad es que los últimos años han sido muy buenos y bueno, todo lo que es la bonanza turística obviamente se nota en la actividad y se nota en la... siempre hay mucho que hacer y hay muchos proyectos, pero la verdad es que el camino y las expectativas son buenas. Está claro que necesita una ampliación ese puerto, ¿no? Bueno, yo creo que ahora cuando vayamos hablando de temas veremos que el tema de las ampliaciones es tan complicado. Sí, está claro. Podemos entrar en temas, pero bueno, yo creo que incluso con el tamaño que tiene se pueden hacer muchas cosas para buscar un poquito de flexibilidad, buscar otras alternativas para poder ir adaptándonos a las circunstancias. Estamos en pañales todavía aquí en Canarias en los puertos deportivos, ¿no? Bueno, no, yo creo que podemos estar muy satisfechos. En comparación. No, incluso... yo comparo, por ejemplo, siempre Canarias con Baleares. Bueno, pero en comparación, incluso si ahí tenemos a puertos que son emblemáticos a nivel nacional. Yo no sé si has estado en Rubicón, en Lanzarote. No, pero que quiero decir que en cantidad. Bueno, cantidad es verdad que hay otras comunidades que tienen muchas más. Sí. Es cierto que Baleares tiene... Y la cultura del mar es diferente. La cultura náutica en el Mediterráneo es muy fuerte. Es diferente. Y sobre todo la comunidad autónoma que más tiene es Cataluña. Tiene más de 40 puertos, contando clubes náuticos y puertos deportivos. Y la verdad es que ahí sí que hay una infraestructura muy grande. Y si has estado por Barcelona, puedes ver la cantidad de... Además son muy, muy punteros a nivel nacional. Bueno, hoy vamos a hablar de la problemática de la gobernanza del mar en las actividades turísticas. Cuéntame qué es esto. Bueno, al final esto no es más que pues empresas que quieren desarrollar pues su proyecto, su ilusión de tener una forma de ganarse la vida a través de actividades que les gusta, ya sea avistamiento de cetáceos o tener un barco de excursiones o algún tipo de actividad empresarial que se desarrolla en el mar. Ya. Obviamente, la mayor parte de este tipo de actividades parten y se sitúan en puertos deportivos. Hay otras que a lo mejor que no, que parten de playas, pero en general todas estas empresas se desarrollan dentro de los puertos. Y dentro de la asociación, hace años ya vimos la cantidad de retos y de problemáticas que las empresas, que al final eran nuestros clientes, nuestros partners dentro y nuestros aliados dentro de nuestra actividad, se enfrentaban con la administración y nosotros mismos también, ¿no? Muchas veces, hay muchos tipos de administraciones, muchos tipos de regulaciones que afectan y vimos el interés y la importancia de estructurar un sector que estaba muy atomizado, con poco organizado, muchas pymes, micropymes, es decir, es un sector que tiene esas características y ante los grandes retos que había y ante la iniciativa de muchas administraciones de regular muchos aspectos en el mar a distintos niveles, era necesario pues crear un instrumento, una estructura que en este caso fue Turmar Canarias, que es la Federación de Empresas de Turismo en el Mar a nivel regional, para que sirviera de interlocución con las administraciones, que además las administraciones cuando tienen la buena actitud, al final son las personas, ¿no?, las que marcan un poco las dinámicas, pero cuando tienen una buena actitud lo agradecen, porque no es lo mismo hablar con cientos de empresas diferenciadas y que al final no sea difícil crear una interlocución seria, que cuando ya un sector está estructurado, crea su propia dinámica de debate y tiene realmente un mensaje y una interlocución reconocida
desconocida. Entonces yo creo que eso es algo que es fundamental para que la administración entienda la realidad del sector en el día a día, tenga información verídica y después realmente cojan esa colaboración público-privada como una forma de conseguir los objetivos, que son objetivos que además son comunes. Nosotros obviamente estamos totalmente de acuerdo en que hay que tener actividades seguras, como puede ser la interlocución con Marina Mercante, que tienen que ser respetuosas con el entorno marino, como puede ser todas las cuestiones con el MITECO, así como otro tipo de ámbitos. Entonces, yo creo que era necesario y poco a poco estamos empezando pues a conseguir ese reconocimiento institucional para poder afrontar todos estos retos. Bueno, pero estábamos comentando anteriormente que es muy complicado hacer cosas ya en el mar de Canarias, ¿no? Bueno, todo depende de qué cosas. Ya. Depende de qué cosas. Afortunadamente, bueno, por lo que es la parte turística de salir y ofrecer, bueno, pues productos turísticos, se puede hacer. Es algo que es un poquito complejo. Hay ciertas incertidumbres. Yo creo que por falta de comunicación hasta el momento, pero falta de comunicación no solamente entre distintas administraciones del sector, sino también entre las propias administraciones. Es decir, hay muchas administraciones que interactúan y que afectan a todas las actividades en el mar y entre ellas muchas veces no tienen la comunicación adecuada. Entonces, casi nuestra obligación no solamente es hablar con cada una, sino después conseguir decirle a cada una lo que está haciendo la otra, ¿no? Para que haya cierta... Porque no están interconectados entre En ellos. absoluto, aquí cada uno, bueno, si ha vivido en otros sectores lo conoces. Aquí tenemos todo tipo de administraciones a nivel vertical, tenemos a nivel regional, nacional, después está Europa, es decir, hay muchos niveles, pero después a nivel en vertical y al mismo nivel, ¿no? Es decir, horizontal. Tienes dentro de Canarias, pues tienes por un lado pues la Consejería de Transición Ecológica, después tienes obviamente temas de puertos, después tienes temas turísticos, después tienes, o sea, son muchas, y después si te das un paso más, que es el Ministerio, ahí ya tienes el MITECO, tienes Marina Mercante, tienes Puertos del Estado, y dentro de dentro del MITECO no es uno, son 4 distintos. Tienes por un lado biodiversidad, estrategias marinas, los planes de ordenación del espacio marítimo. Entonces son todos departamentos que no tienes que no tienen nada que ver uno con el otro y que tienes que pasar por todo. Y que tienes que hablar con cada uno y decir, mira, Ya. que es que ya me están regulando por aquí esto, miren Ya. a ver que no se solapen. Ya. Y hay veces que nadie se ocupa y otras veces se quieren ocupar todos. Entonces, eso es complicado. Y en el caso del hierro, además, que es lo que estuvimos recientemente teniendo allí un evento muy interesante, una jornada, en el caso del hierro, además, está Parques Nacionales, que es el organismo autónomo de parques nacionales, que es otro estamento más dentro del MITECO, que en este caso tiene una estructura administrativa un poco diferente, pero que es el que está con el proceso para declarar el primer parque nacional 100% marino que va a estar en el Mar de las Calmas, en el Hierro. Y entonces eso es un elemento más a sumar a los distintos niveles que además después se materializan realmente en espacios protegidos. En el Hierro tienes, por un lado, la reserva pesquera, de allí está delante de la Restinga. Después tienes una zona especial. La reserva pesquera tiene una competencia que sí está más o menos coordinado entre el gobierno regional y el gobierno nacional, porque en función del tipo de mar, la distancia y ciertas características, la competencia se divide. Pero como la reserva tiene de ambos ámbitos, hay unos instrumentos que permiten la coordinación entre Canarias y el Estado. Pero después tienes la zona especial conservación, que depende directamente de la Subdirección General de Biodiversidad del MITECO. Y después ahora van a sumarle el Parque Nacional que está en trámite. Entonces, claro, las empresas que están allí, cada uno le dice una cosa distinta, ves que hablan y que no acaban de tal. El otro día en la reunión de las jornadas vino Biodiversidad, un representante, que además se lo agradecimos mucho, pero no vinieron los del Parque Nacionales. Y claro, él decía, bueno, yo es que de eso no puedo hablar porque no sé, y tampoco me han dicho nada. O sea que tenemos un país lleno de normas, de leyes, de reglamentos, Bueno, que no hay manera de entenderse unos con otros dentro del mismo ministerio o de la misma institución, ¿no? La verdad es que ojalá solo fuera el mar, es algo que sufrimos todos en el día a día. O sea que para En montar muchos una empresa sectores. tienes que tener un gabinete ahí jurídico, fiscal. Bueno, lo de las empresas ya es una tragedia. O sea, Sí. cualquier autónomo o empresa que quiera hacer lo que sea, no ya en el mar, que además tienes obviamente requisitos pues de seguridad, etcétera, además que son razonables
en términos teóricos, aunque después en la práctica a veces se hacen un poquito difíciles, pero cualquier empresa hoy en día, entre el Verifactum ahora que, de hecho, que estamos todos sufriendo, sí, que es una locura y nadie entiende nada, sí. más los temas laborales, cada vez está, uno no tiene dinero para pagar asesores para poder tener todos los papelitos que hay que tener, porque si no te pillan y sabes que no, o sea, a ver quién cumple con todo. ¿No? Y ya sabes cómo funciona Hacienda. Hacienda es una máquina perfecta a la hora de cobrar, que yo nunca he entendido eso, como no lo han tumbado abajo, como te embargan las cuentas cuando le da la gana, hace lo que le da la gana, te bloquea las cuentas, te quita el dinero. Nunca he entendido eso, cómo lo puede hacer Hacienda. Y nadie ha dicho nada, y lo hace, punto. Sí. Han conseguido que las leyes avalen todo. Sí, todo lo que hacen ellos, aunque se equivoquen, es igual. Después tú tienes que probar que se han equivocado y pegarte años y años pagando. Mira, es que usted se equivocó. Pero coño, hay que buscar gente que quite leyes, ¿no? Que hay que buscar políticos. Mire, nosotros venimos los próximos 4 años no a hacer leyes, a quitar leyes. Vamos a ver, yo lo que creo, en mi opinión, obviamente como empresario, es que creo que hay que entender que la iniciativa privada, y cuando digo privada me refiero a individuales, personas que tienen proyectos, que tienen ilusión, cualquier cosa que tú quieras hacer al final pasa por organizar personas para conseguir objetivos, recursos y personas, y al final eso son empresas. Entonces, si no hacemos un entorno que fomente, y no ya jurídico, sino además social, que reconozcamos las personas que tienen ilusión por hacer proyectos, que tienen ilusión y ganas de arriesgar su pequeño patrimonio, pequeño, mediano o grande, para poder conseguir y crear cosas que los demás valoran. Es decir, si la gente quiere una empresa y la gente da dinero, es que la gente está valorando algo porque están dispuestos a pagar por ello. Y eso al final es lo que crea la economía, crea el bienestar y lo que al final se traduce en bienes y servicios que la sociedad necesita. Si no hacemos un entorno social y jurídico que fomente el que la gente se arriesgue y que la gente también, al final vamos a ir poco a poco cada vez viviendo peor. Y es algo que tiene que transmitirse a la sociedad, la ilusión por crear, por hacer cosas y pasa por crear por iniciativa privada y empresa. Entonces, ojalá aprendamos de otros países, porque si la ilusión de todos es acabar en el sector público, este país tiene poco futuro. Sí, es triste porque la gente joven ahora quiere ser funcionario o político. Esas son las profesiones del futuro, porque garantizan un poco el futuro. Y el mundo se está decidiendo en base a la tecnología, a los ingenieros y a los empresarios que tienen el coraje de arriesgar su tiempo y su dinero por mejorar las cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente. Sí. Mira, Tomás, ¿cuáles son las problemáticas del mar en las actividades turísticas? ¿Cuáles son en estos momentos aquí en Canarias? Bueno, como comentaba antes, tenemos una serie de amenazas o una serie de preocupaciones o incertidumbres en el futuro y que estamos afortunadamente pues en contacto con las administraciones, que después de un periodo un poco de insistir y de dar la lata literalmente, hemos conseguido que haya esa interlocución. Especialmente, obviamente, la más importante, porque además el mar es dominio público marítimo terrestre y, por lo tanto, es competencia del Estado. Entonces, esto lo lleva el MITECO. A nivel Canarias, tenemos una figura que antes comenté, que se llama, y no solo en Canarias, a nivel nacional, pero en Canarias es una problemática o una circunstancia especialmente, presenta sus propios desafíos, que son las zonas de especial conservación. Eso es una figura que viene de una directiva europea, que es la directiva Hábitat, que son espacios que no sé si se acuerdan hace unas semanas, unos meses, que se dijo, hay un compromiso de que el 30% del mar esté protegido, ¿no? Hay un compromiso para llegar a esa cifra. Eso al final se traduce en que hay espacios del mar que por sus singularidades o sus valores patrimoniales a nivel natural, ecosistemas o de especies, pues se dice aquí este espacio va a estar bajo una figura de protección cuya responsabilidad o competencia cae sobre el MITECO, y en este caso lo lleva la Subdirección General de Biodiversidad. Entonces, esta Subdirección General de Biodiversidad, pues hay un departamento que se llama el Departamento de Espacios Protegidos, que es el que se ocupa de regular las actividades que se desarrollan en estas zonas de especial conservación. En Canarias tenemos la circunstancia de que todas las zonas turísticas más importantes y no tan importantes también son zonas de especial conservación, todas.
todo Teno, Rasca, desde Teno hasta Rasca, todo es una zona FEC, todo el sur de Gran Canaria, Mogán, toda esta zona es zona FEC, toda la costa este de Fuerteventura y Lanzarote entera es LIC y va a pasar a FEC también. Entonces, todo lo que se haga ahí va a estar tasado e intervenido por funcionarios y por parte del MITECO respecto de qué se hace. Claro, eso en principio no tiene por qué ser malo, quiero decir, si se lleva bien y al final, oye, pues se limitan actividades que realmente están dañando al medio ambiente, bueno, pues oye, en eso estamos todos de acuerdo. De hecho, estamos de acuerdo porque lo que nosotros no queremos es que haya empresas haciendo una competencia desleal, que no son profesionales, desarrollando actividades que al final están afectando, pues en este caso a los cetáceos o cualquier tipo. Lo que queremos es un mar conservado para poder ponerlo en valor y obviamente desarrollar nuestras actividades. ¿El problema cuál es? Que cómo se lleva la teoría a la práctica por parte de personas que obviamente no conocen, conocerán a través de los estudios científicos el estado, pero cómo Porque después hay otro tema, esos departamentos están en Madrid. Están en tierra adentro. Sí, están en Madrid. Es verdad que de mar saben poco ellos, ¿no? Es verdad que tienen agentes medioambientales que están aquí, pero es verdad que, oye, la comunicación... Lo que deciden están en Madrid. La comunicación con Madrid también siempre es difícil, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente hay científicos y tal, pero aquí es donde al final es lo de siempre. Es decir, una cosa es el estudio científico que te hace una foto fija y otra cosa es cómo son las actividades humanas y qué es lo que están haciendo para generar en un momento dado un impacto, cómo se mide y cómo se entiende esa interacción socioeconómica con respecto al patrimonio. Y al final son las empresas las que pueden, aliados con los científicos y con la administración, el realmente conseguir el objetivo, que es que haya un buen estado de conservación de todo el ecosistema, porque además el turismo por sí no tiene por qué ser ni es no entra en contradicción con la conservación en absoluto, al revés. Son actividades que perfectamente pueden causar un mínimo impacto y poner en valor algo y realmente que al revés, que sea una especie de catalizador de la conservación, muy al contrario. Entonces, al final es cumplir con nuestra obligación social, que es ponernos a disposición de la administración, ser aliados para conseguir esos objetivos, pero a la vez también exigir que escuchen, que sean razonables y que nos permitan desarrollar una actividad que es completamente compatible. Y ahí es donde... Porque a la hora de realizar las actividades, me imagino que miles y miles y miles de papeles, ¿no? Y de permisos. Claro, el problema no es ya los miles de papeles, sino siempre la incertidumbre de que va a haber una regulación nueva. Ahora mismo, para que te hagas una idea, dentro de estos planes de estas zonas de especial conservación, estamos pendientes de hace ya como 4 años de una regulación para ordenar todas las actividades. Entonces, no sabemos muy bien qué se va a permitir, qué no se va a permitir, qué se va a permitir bajo la condición previa de una autorización, si esa autorización se tiene que pedir como una declaración responsable o vas a tener que parar la actividad hasta que te la aprueben. ¿Me explico? Y claro, cuando personas viven de eso y han puesto todo su patrimonio para desarrollar esta actividad, ese tipo de incertidumbres no son buenas, porque al final no sabes a qué atenerte. Entonces, es importante esa interacción para poder saber, oye, de qué estamos hablando. Entonces, todavía, por ejemplo, para que tengas una idea, de hace ya 4 años que están con un borrador de un plan de gestión para todas las zonas de especial conservación de Canarias, todas, como te he dicho, en plenas zonas turísticas, todavía no tenemos un borrador. Hubo uno hace 2 años que dejaba mucho que desear y hubo mucha contestación por parte de todos, no solamente del sector empresarial, sino de científicos, etcétera. Y ahora mismo llevamos como 2 años que han pasado y todavía no tienen un segundo borrador, ni hemos tenido reuniones para hablar de lo que puede contener o cuáles son las estructuras o la filosofía. Entonces yo confío en el que antes de hacer el trámite o aprobarlo definitivamente nos den un margen simplemente para dar nuestra opinión. Claro, y que hay mucha incertidumbre, genera... Exactamente, mucha incertidumbre. Porque claro, si estás haciendo una actividad y no sabes si va a estar permitida o no va a estar permitida, es un lío, ¿no? Es difícil. Para que te hagas una idea, una de las actividades que obviamente también está en una situación similar, pero en una situación bastante particular, es el tema del avistamiento de cetáceos. Uh-huh. Es decir, obviamente ahí hay empresas que llevan 30 años, que lo hacen muy bien, pero es verdad que hay empresas oportunistas, que son barcos que vienen, que no cumplen con nada de todos estos papeles que hemos dicho, pero en términos de seguros, que es importante, en términos de seguridad marítima, que es muy importante, o sea, para desarrollar una actividad, en términos, cumplir con la normativa completa, es un coste considerable en términos de titulados, cumplir con todos los requerimientos de botiquines, de despachos de las embarcaciones, de seguros y después toda la parte medioambiental que también se exige. Claro,
Cuando tú cumples con todo eso, y eso requiere mucho esfuerzo y muchos recursos para poder cumplir, y te viene uno al lado que se pone a vender tickets a la mitad de precio, ahí es donde hablamos de la competencia desleal y esa falta de control que al final no solamente es negativa en términos de destino turístico y en términos de esa competencia que tira los precios hacia abajo y genera una mala... ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Bueno, no se simplifica todo? Porque cada vez todo está más complicado, cada vez está más liado, ¿no? Sí, hombre, al final... Nadie ha venido aquí, mira, vamos a simplificar esto y las regulaciones... vamos a unificar esto con lo otro. Las regulaciones son necesarias precisamente para que se cumplan, oye, pues temas de seguridad, temas de comportamiento. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de forma. El problema es cómo se hace de forma efectiva, rápida y con decisión. Entonces, al final, el problema en el tema del avistamiento, pues hubo cierto descontrol por esto que te estoy contando, empresas que entraban y descontroladamente pues acumulaban en exceso y sin además una pauta de respeto en el avistamiento, que es importante para no afectar al bienestar de los animales, que además es la base de uno de los sectores más importantes y por lo tanto hay que cuidarlo para que se mantenga y por el bien intrínseco de conservar la especie, obviamente. Pero claro, llevamos 4 años por ahí en el que no se ha dado una licencia más, una moratoria pendiente de una regulación para ver que había que cumplir y los que cumplieran bien y los que no cumplieran no, pero es que llevamos 4 años y todavía no tenemos regulación. Entonces tenemos una moratoria, no se dan más y de repente los barcos a lo mejor se van, hay que cambiarlos y todo es una complicación administrativa en vez de haber hecho una regulación nueva donde el tema esté claro. Y llevamos desde hace un año proponiendo una regulación que creemos que es muy razonable, pero no hay esa decisión, no sé si por falta de tiempo, falta de voluntad política. ¿Pero qué dicen las autoridades, Tomás? Que están en ello, que están pendientes de estudios. A mí cuando me dice estamos en ello... Estamos pendientes de un estudio y cuando llega el estudio estamos pendientes, entonces al final todo es dilatar y algo que era coyuntural y transitorio pues se convierte en la norma después de 4 años. Entonces, claro, no hay el incentivo de hacer inversiones en nuevas embarcaciones que sean de más calidad, que sean mejor a nivel turístico, a nivel incluso de conservación, porque como no sabes realmente a qué atenerte, pues estás en una situación de transitoriedad que... Yo conozco algunas empresas que se han ido a otros lugares, concretamente a Cabo Verde y a otros sitios, empresas de este tipo, porque aquí dice que esto es imposible. Es difícil. Complicado. Pero ¿y los que mandan? ¿Tú que te reúnes habitualmente con ellos? Pues, ¿van tirando balones fuera? Sí, estamos en ello, estamos con poco tiempo, estamos... yo cuando me he reunido ya varias veces, de hecho, allí en el Miteco, estamos pendientes de un estudio de carga, a ver qué pone y tal, entonces parece que llega, pero hay otras prioridades. En fin, al final date cuenta que esto es como el problema en este caso de las competencias nacionales es un embudo. Es decir, esta problemática que estamos comentando es a todos los niveles. Es decir, cuando yo hablo con las personas de Cataluña, de Baleares, en términos de hacer obras en el mar, todo pasa por Madrid. Y estamos hablando de miles y miles, cualquier cosa que quieras hacer, hasta, las personas que hayan desarrollado algún tipo de actividad en el mar, como a lo mejor algún tipo de evento o de temas de natación o cualquier cosa en el mar, y quieres poner una pequeña boya o un fondeo, tienes que pedirlo, hay que hacer lo que llaman un informe de compatibilidad con las estrategias marinas. Y eso es algo que tiene que ir a Madrid, lo tienen que aprobar de forma expresa. Entonces, esos son trámites que se van acumulando y de toda la cantidad de miles de cosas que se pueden hacer en el mar, desde infraestructuras hasta actividades, y va todo por Está todo atascado. un mismo embudo y todo tarda y al final es muy difícil, la verdad. Y es algo que también en el tema portuario es especialmente complejo porque todo lo que se hace, incluso en puertos, pasa también por lo mismo. Entonces, al final, cuestiones de seguridad que necesitas hacer de forma urgente, pues pueden pasar años por quitar un poquito de arena que se ha acumulado y puede afectar al calado o cualquier otra actividad o actuación que quieras hacer, se complica porque todo es, algo para quitar la arena del fondo tienes que pedir permiso. Exactamente. Que se ha metido dentro del puerto. Exactamente. Tienes que pedir un permiso. No ya que pedir permiso, sino que es que la última vez que según me han comunicado, hay que hacer unos estudios de la vida en la arena para poder moverla, para que permitir que no afecte a la seguridad portuaria. O sea, la situación está llegando a unos niveles bastante... Así, claro. Pero eso no pasa, y no solo pasa con las empresas que gestionamos puertos a nivel de concesionario, pasa también con las administraciones públicas
que gestionan puertos de forma directa y están escandalizados y muy preocupados. Y recientemente, hace unas semanas, tuvimos unas jornadas en el Congreso de Diputados y lo que transmitían, no ya te digo, insisto, las empresas, sino las propias administraciones públicas de las comunidades autónomas con competencias portuarias, es que había que facilitar y tratar de agilizar este tipo de cuestiones, porque esta burocracia y esta problemática estaba dificultando temas de mantenimiento, infraestructuras, de mejoras que son muy importantes. Bueno, necesito seguir hablando contigo, pero se nos acabó el tiempo, porque debemos hablar de los puertos canarios, de los puertos deportivos, porque son muy importantes. En un momento dado, en Canarias, hicimos muy bien en promocionar, en incentivar, en hacer campos de golf, hicimos mucho, pero nos quedamos con el tema de los puertos, nos quedamos ahí estancados, y creo que hay que hablar de puertos. Pues en zonas de especial conservación, te digo yo, que va a ser complicado. Bueno, pues hay que hablar. Te invito, Tomás, a tocar solamente puertos, porque de estas cosas, si no hablamos, al final no se mueven. Encantado. Tomás Azcárate, presidente de Marinas de España, de toda España, de todos los puertos deportivos de España, presidente en Canarias, y de la Federación Empresarial de Turismo y Ocio Marino. Gracias por acercarte a estos micrófonos. Un abrazo. Muchísimas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.